Queridos colegas, buenos días. Para los que no me conocen, soy el doctor Julio Ferreira, cirujano vascular del Hospital de la Pontificia Universidad Católica de la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, y estoy aquí a pedido del profesor Pietravallo, a quien desde ya agradezco, para traerles un poquito de lo que aprendimos en estos largos años de profesión sobre el tratamiento de telangiectasias con microescleroterapia, con láser y con los tratamientos combinados. Primeramente quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés sobre los temas que voy a tratar en esta charla. ¿Qué son telangiectasias? Telangiectasias, también conocidas como arañitas vasculares o spider veins, son pequeños vasos que comprometen diversos lugares del cuerpo, generalmente superficiales y que son visibles al ojo humano. Es sin duda el motivo de consulta más frecuente en los consultorios de los cirujanos vasculares y flebólogos, ya que además de ser una enfermedad que muchas veces es sintomática, tiene un componente estético a veces grave que altera la autoestima y la calidad de vida de los pacientes. Generalmente miden entre 1/10 de milímetro y 1 milímetro y representan una vénula, un capilar o una arteriola dilatada. Y tienen una prevalencia muy alta, que puede llegar hasta el 86%. Son más frecuentes en las mujeres y pueden presentarse aisladas o asociadas a varices reticulares o a varices más gruesas, como en el caso de estas que están en la pierna derecha de esta paciente. Y como dije anteriormente, generalmente son asintomáticas, pero muchas veces pueden presentar síntomas como dolor, ardencia, comezón, sensación de peso, calambre o el síndrome de las piernas inquietas. Y no se conoce hasta hoy el real motivo por el que aparecen, pero se sabe que hay muchos factores predisponentes como la hereditariedad, la edad, ya que a medida que avanza las telangiectasias aumentan, la obesidad, factores hormonales como el uso de anticonceptivos orales, terapias de reposición hormonal, corticoidoterapia, el embarazo, la exposición exagerada al sol, traumas, por lo que hay que tener muchísimo cuidado para no dañar la piel cuando se hacen flebectomías, sedentarismo, posturales, por permanecer mucho tiempo de pie o sentado, uso de ropas ajustadas, y también los iatrogénicos en el caso de la radiodermatitis post-radioterapia por cáncer. Hay muchas teorías sobre la fisiopatología de las varices. La más aceptada es la que se desenvolverían por hipertensión, generada o por el reflujo de venas mayores o por obstrucción de las mismas, como fue demostrado en diversas publicaciones que mostraron la asociación entre venas varicosas y telangiectasias en estudios con Doppler, flebografías y estudios post-mortem con inyecciones con polímero plástico en telangiectasias. Existe también la teoría de los microshunts, sustentada por el hallazgo de shunts arteriovenosos en biopsias de telangiectasias, la observación de flujo sanguíneo más elevado en las telangiectasias en comparación con la piel adyacente, el hecho de que la mayor parte de las telangiectasias aisladas se localizan en áreas Doppler negativas, etc. Ya la teoría inflamatoria de la pared de las venas y de las válvulas encuentra sustentación en alteraciones de las metaloproteinasas de la pared venosa, y finalmente la teoría tecidual, que alegaría que los lóbulos de tejido adiposo podrían reducir el retorno venoso y provocar hipertensión. Pero, como les dije antes, la verdad es que todavía no se conoce el real motivo por el que las telangiectasias aparecen. Muchas clasificaciones de varices fueron hechas basadas en su color, su forma, su origen y su patología, y su fisiopatología. Por el color, son clasificadas en rojas, azules y violetas. Las telangiectasias rojas serían consecuencia de pequeños shunts arteriovenosos, tienen un alto flujo y son más difíciles de tratar. Representarían el lado arteriolar de los capilares. Ya las telangiectasias azules representan el lado venular, a pesar de que no fue demostrada una diferencia de oxigenación expresiva en la sangre conducida por estos dos tipos de telangiectasias. Las telangiectasias rojas generalmente son más superficiales que las azules. Las telangiectasias violetas son una variedad de las azules
Frecuentemente se encuentran en los tobillos y en los pies y responden muy bien a la luz láser. Como dijimos antes, por su forma las podemos clasificar en telangiectasias lineares, arborizadas, aracniformes y papulares, como ven en estas imágenes. En las telangiectasias lineares no se encuentran las venas nutridoras que encontramos en las arboriformes. Ya las telangiectasias aracniformes generalmente son rojas y su llenado se hace del centro para la periferia. Y finalmente las telangiectasias papulares, que generalmente están asociadas a pequeños hemangiomas. Por su origen podemos clasificar las telangiectasias en congénitas y adquiridas. Aquí tenemos ejemplos de telangiectasias congénitas en un síndrome de Klippel-Trenaunay y de telangiectasias adquiridas en este caso de rosácea. Finalmente tenemos la clasificación por su fisiopatología en primarias y secundarias. Las primarias son de origen desconocido y las secundarias originadas por causa de otras enfermedades, como es el caso de estas originadas por lupus o estas otras por radiación para tratamiento complementario de un cáncer de mama. Pero felizmente el pronóstico de las telangiectasias generalmente es bueno, a pesar de que su tratamiento muchas veces es un desafío. Tratar telangiectasias no es fácil y nosotros, como cualquier profesional, tenemos que tener una caja de herramientas lo más completa posible. Quien tiene una caja de herramientas solamente con un martillo va a tener que tratar todo a martillazos. Pero a medida que vamos incorporando nuevas herramientas, nuevas tecnologías, las posibilidades de tratamiento aumentan y los resultados mejoran. Por lo tanto, y para tener buenos resultados, es fundamental trabajar en un ambiente adecuado y con todas las herramientas posibles a disposición. Esta es una fotografía de nuestra consulta donde ustedes pueden observar que disponemos de una mesa quirúrgica articulada, equipos de ultrasonido, de láser, de refrigeración de piel, de realidad aumentada, transiluminadores, kits de escleroterapia, cámara fotográfica, etc. Pero antes de tratar las telangiectasias, tenemos que hacer un buen diagnóstico de lo que vamos a tratar. Y para esto me voy a socorrer de lo que dicen las guías internacionales. Y comenzaremos con la guía norteamericana, donde vemos que para ellos es fundamental el examen físico del paciente, recomendación 1A, y el examen de ultrasonido, también con recomendación 1A. Pero vean ustedes que aquí ni se habla de las pruebas tradicionales que aprendimos en la facultad, como las de Trendelenburg, las de Perthes, etc. Y se pasa directamente al ecodoppler. Y cuando vamos a ver lo que dicen las guías europeas, la recomendación del examen físico, que era 1A en la guía norteamericana, pasa a 1C. Y las pruebas tradicionales también no son muy valorizadas, recibiendo una clasificación 3B. Pero tal cual como sucede en la guía norteamericana, el examen de ultrasonido recibe una clasificación 1A. Por lo tanto, para los que crearon estas guías, quien se disponga a tratar varices tiene la obligación de disponer de un ecodoppler. Esto es verdad, pero en parte, porque la mayoría de los pacientes que nos consultan vienen por telangiectasias como esta aquí, y los equipos de ecodoppler, por mejor que sean, muchas veces no nos ayudan a entender o a ver todo lo que está por bajo de ellas. Pero hoy, felizmente, existen otros equipos que, a pesar de que no aparezcan en las guías, nos ayudarán muchísimo a entender lo que está sucediendo y orientar el tratamiento. Me refiero específicamente a los equipos de realidad aumentada y a los transiluminadores. Los equipos de realidad aumentada funcionan proyectando en la piel en tiempo real la imagen de venas reticulares y nutricias que se encuentran hasta unos 5 o 6 milímetros de profundidad y son extremadamente útiles no solamente para el diagnóstico, como para que el paciente entienda lo que le está pasando. Finalmente serán de una ayuda inestimable
para hacer punciones de venas nutridoras y reticulares poco visibles con extrema facilidad. Para los que no tienen acceso a estos equipos que son de costo alto, una opción excelente y muchísimo más barata son los equipos de transiluminación oblicua, que funcionan permitiendo la visualización de las venas reticulares, proyectando la sombra de las venas por transiluminación en la piel. Y una vez hecho el diagnóstico, tendremos que definir el tratamiento. Y para esto voy a utilizar el score 9.1, que no es una clasificación, es un score que va a orientar el tratamiento. Y fue creado por mi colega y amigo el Dr. Kazuo Miyake de San Pablo, donde en el eje de las abscisas tenemos el tipo de telangiectasia a tratar, que como vemos puede ser compleja, simple o no haber telangiectasias. Y en el eje de las ordenadas tenemos el tipo de venas nutridoras, que también pueden ser complejas, simples o no haber venas nutridoras. La abscisa en rojo representa el ecodoppler y la ordenada en verde la realidad aumentada. Aquí algunas imágenes. El objetivo obviamente es llegar al score 1, o sea, el normal. Obviamente los scores 9 a 7 precisarán de alguna opción quirúrgica o escleroterápica, y por lo tanto hoy nos vamos a ocupar exclusivamente de los scores de 6 para abajo. Entonces, como vemos en este diagrama de flujo, primero hacemos un ecodoppler. Si encontramos un reflujo axial o una perforante, habrá que tratarlo con una ablación térmica, quirúrgica o química con FOM. Si no hay reflujos identificables con el ecodoppler, utilizaremos la realidad aumentada o la transiluminación para identificar si hay o no hay venas nutridoras. En el caso de encontrarlas, las mayores de 3 milímetros pueden tratarse o con una flebectomía o con un poquito de espuma. Y finalmente las menores de 3 milímetros y las telangiectasias necesitarán algún tipo de escleroterapia, que es nuestro tema principal de hoy. Y la primera cosa que debemos hacer es una buena documentación fotográfica. No se necesita una máquina sofisticada como esta. Una fotografía con un teléfono celular será suficiente para documentar lo que estamos tratando. La documentación fotográfica es de extrema importancia no solamente para nuestro control, como inclusive para defendernos caso haya alguna reclamación de impericia. Vean ustedes el caso de esta señora que llegó muy enojada y con el marido al lado a mi consultorio, reclamando de esta hipercromía en la región lateral del muslo el día 24 de noviembre, a la que le habíamos hecho un tratamiento esclerosante con láser y glucosa hipertónica el día 30 de octubre. Ahí fuimos a buscar la foto previa y como ustedes pueden observar, esta hipercromía ya existía y las venas reticulares tratadas habían desaparecido. Por lo tanto, con esta fotografía previa se acabó la discusión. Presten atención que escribimos en la piel del paciente sus iniciales y la fecha para que no exista ninguna duda de la autenticidad de la foto. Pero entonces vamos a hablar de escleroterapia. La escleroterapia es un procedimiento médico ambulatorial para tratar varices de medio para tratar varices por medio de irritantes químicos inyectados en las venas, agentes físicos a través de láser y radiofrecuencia o la combinación entre ellos. Vamos a comenzar con la microescleroterapia líquida de telangiectasia, ya que la espuma, hay consenso de que no es el mejor tratamiento para estos pequeños vasos. Hoy en día se utilizan fundamentalmente dos tipos de esclerosantes, los detergentes y los osmóticos. Los detergentes provocan desnaturalización de las proteínas de la pared venosa y son el morroato de sodio, el oleato de etanolamina, el sotradecol y el polidocanol. El polidocanol es el más utilizado hoy en día por su alta efectividad, por ser indolor, no causar necrosis cutánea y tener una baja toxicidad, a pesar de que hay relatos de anafilaxis, reacciones alérgicas
y otras complicaciones, por lo que siempre hay que tener cuidado. El otro grupo de esclerosantes son los osmóticos, que provocan esclerosis de la vena por deshidratación de la pared venosa, y los más conocidos de estos son la solución salina hipertónica y la glucosa hipertónica, que puede ser al 50 o al 75%. Sobre volúmenes y concentración, obviamente depende del tamaño de las venas que pretendemos esclerosar, pero en líneas generales aquí pueden anotar las dosis recomendadas. Claro que existen contraindicaciones absolutas para la escleroterapia química de varices, como alergias conocidas al esclerosante, trombosis venosa profunda en fase aguda, infecciones sistémicas graves, enfermedad arterial oclusiva periférica grave, diabetes descompensada, gestantes y patologías sistémicas graves, entre otras. ¿Y qué necesitamos para hacer una buena escleroterapia? Poco material. Una fuente de luz apropiada, preferencialmente de luz polarizada, una buena lupa, guantes, torunditas de algodón con alcohol, jeringas de 1 y de 3 centímetros, agujas, curaciones y obviamente el esclerosante. La luz es de extrema importancia y si la fuente nos fornece luz polarizada, tendremos una ayuda inestimable, ya que nos saca todo el reflejo y nos permite una visualización de excelente calidad. Y la técnica básica es la siguiente. Siempre hay que utilizar las dos manos. Con una mano se estabiliza la piel y con la otra se punciona la telangiectasia. Muy importante, si no está en posición adecuada, no haga la punción. Es fundamental mantener apoyada la región hipoternar de la mano que tiene la jeringa y si posible el codo y el antebrazo. Las mejores agujas son la número 30 y la número 32 con bisel corto. Y para los que están comenzando, las mejores jeringas son las de 3 centímetros que dan menor presión. Una vez acostumbrados y con experiencia podrán utilizar jeringas de 1 centímetro, pero siempre con mucho cuidado porque la presión es mucho más alta. Otra cosa importante es doblar la aguja a unos 20 o 30 grados para entrar con un ángulo agudo lo más paralelo posible con la telangiectasia que estamos tratando y dejar siempre una gotita de aire en la punta, que va a ser el alcahuete para saber si estamos dentro de la vena, haciendo inyecciones a cada 3 o 4 centímetros. Siempre hay que hacer las inyecciones siguiendo el flujo que llena la telangiectasia. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, comenzando de las más gruesas para las más finas. La excepción es cuando tratamos telangiectasias de la región del lateral del muslo, aquellas del complejo de Albanese, donde hay que ir siempre de menor a mayor, porque si cerramos primero la vena que es de drenaje, el resultado va a ser un matting. Hay que inyectar muy poca cantidad por vez, de forma bien lenta y sin presión. Y después de la inyección, hacer una compresión local para evitar el reflujo del esclerosante y hacer una curación con una bolita de algodón. Obviamente que si notamos cualquier extravasamiento hay que parar inmediatamente la inyección. Una vez terminada la inyección, aconsejamos a la paciente que utilice unas medias elásticas de 15 a 20 milímetros de compresión durante unos 3 días y que utilice parinoides tópicos en los hematomas que eventualmente puedan quedar, así como evitar broncearse en el área tratada, principalmente en aquellas pacientes con fototipos elevados durante los primeros 15 días. Vamos a abordar ahora la escleroterapia de las telangiectasias con láser. El fundamento de esta modalidad de tratamiento es la fototermólisis selectiva, que es un concepto creado por los doctores Anderson y Parrish en los años 80, que postula que ajustando o optimizando determinados parámetros se puede conseguir la destrucción de una estructura celular por un láser sin dañar las estructuras vecinas. Pero la cosa no es tan simple así. Hay muchas variables que debemos considerar. Primero, ¿qué tipo de láser voy a usar? Segundo,
¿Qué tipo de telangiectasias vamos a tratar? Rojas, azules, violetas. Tercero, ¿a qué profundidad están? Cuarto, ¿qué diámetro tienen? Quinto, ¿en qué tipo de piel están? Y sexto, ¿qué cantidad de láser debo usar? Vamos a comenzar por el tipo de láser. Sabemos que la sangre tiene glóbulos rojos, que tienen hemoglobina, y la hemoglobina tiene una excelente absorción alrededor de los 530 nanómetros. Y en este caso, un buen láser puede ser un KTP de 532, desde que el fototipo no sea elevado, porque como pueden ver en el gráfico, la melanina también tiene una buena absorción y el KPT puede despigmentar porque la melanina está al frente. Otro pico de absorción donde no tenemos el problema de la melanina es alrededor de los 1000 nanómetros y por lo tanto, dependiendo del caso, podremos elegir o un láser diodo de 980 o un Nd:YAGI de 1064 nanómetros. Sobre el color, sabemos que las telangiectasias rojas tienen más oxihemoglobina que las azules y las violetas. Por lo que en este caso, y si son superficiales y el fototipo cutáneo lo permite, por el problema de la despigmentación, podremos elegir un láser con longitud de onda alrededor de los 532. Ya la otra ventana de absorción alrededor de los 1064 nanómetros es similar para cualquier color. Pero también tenemos el problema de la profundidad. Y como pueden ver ustedes, los láseres alrededor de 500 nanómetros alcanzan poca profundidad. Y ya los que andan alrededor de los 1000 nanómetros penetran más. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con relación a la profundidad es el tamaño del spot que estamos usando, ya que vasos más superficiales pueden ser tratados utilizando un spot menor y vasos más profundos vamos a necesitar utilizar un spot mayor. El diámetro del vaso también es importante, ya que su tamaño también será fundamental para elegir el tamaño del spot o el diámetro del disparo, que está en relación directa con el diámetro del vaso. Para vasos menores, spots menores. Para vasos mayores, disparos mayores. Y el tiempo de relajamiento térmico, o sea, el tiempo necesario para que el calor generado por el láser se reduzca a la mitad y que está en relación directa con el diámetro. Y esto es de suma importancia para evitar quemaduras. El tipo de piel del paciente también cambia la absorción de la luz. Las pieles más claras absorben menos energía del láser que las pieles más oscuras. Y las pieles fueron clasificadas por Fitzpatrick en 6 tipos, que van desde las más claras, que son las tipo 1, que jamás se broncean, hasta las pieles negras, clasificadas como tipo 6, como pueden ver en este gráfico que no analizaremos, y que muestra los 6 tipos fundamentales de piel clasificados por Fitzpatrick. Y por fin el último de nuestros problemas es cuánto láser vamos a usar. Y para esto debemos recordar que el objetivo de nuestro tratamiento es obtener la fotocoagulación de las proteínas de la pared venosa. Si le ponemos poco láser, no vamos a cerrar la vena. Y si le ponemos de más, vamos a obtener una quemadura. Y aquí la experiencia y el entrenamiento son fundamentales, pero en principio, y reforzando para que no se olviden, la longitud de onda será elegida conforme el color y la profundidad del vaso. El tamaño del spot por el diámetro y la profundidad. La duración del pulso conforme el diámetro y finalmente la afluencia o cantidad de láser conforme la capacidad de absorción del vaso y la piel del paciente. Por todo esto, pensamos que a pesar de haber varios láseres en el mercado, si tienen que elegir uno solo para tratar telangiectasias, me parece que la mejor relación costo-beneficio sería un láser Nd:YAG 1064, que tiene una excelente penetración de hasta unos 7 milímetros, tiene una excelente absorción tanto por la oxihemoglobina cuanto por la hemoglobina reducida, y como no es absorbido por la melanina, permite tratar todos los tipos de piel, inclusive las pieles bronceadas. El láser Nd:YAGI es un dispositivo de emisión láser de estado sólido que posee un medio activo de óxido de itrio y aluminio cristalino dopado, o sea, mezclado con neodimio, y que emite una luz característica con una longitud de onda de 1064 nanómetros.
Esta longitud de onda impacta directamente en la hemoglobina, que como sabemos es una metaloproteína, formada por 4 cadenas polipeptídicas o globinas, a cada una de las cuales se le une un grupo M con un átomo de hierro. La hemoglobina es capaz de unirse de forma reversible a una molécula de dioxígeno. Cuando la hemoglobina pierde ese dioxígeno, se transforma en desoxihemoglobina o hemoglobina reducida, que da a la sangre venosa un color más azulado. Existe un tercer tipo de hemoglobina, la metahemoglobina, que es una hemoglobina oxidada cuyo grupo M tiene el hierro no en estado ferroso y sí en estado férrico, por lo que no puede unirse al oxígeno. ¿Pero por qué les estoy diciendo todo esto? Porque la absorción de la luz del láser, 1064, no es igual para los diversos tipos de hemoglobina. Y la metahemoglobina es la que más absorbe, seguida por oxihemoglobina, y la que absorbe menos es la hemoglobina reducida, como pueden ver en este gráfico. Resulta que cuando la luz láser impacta la hemoglobina, la oxida y la transforma en metahemoglobina. Y a veces este será un recurso que tendremos que utilizar cuando el primer disparo no surtió el efecto deseado. Para optimizar los resultados, debemos utilizar con el láser algunos recursos adicionales como la refrigeración de la piel, que puede ser hecha de forma simple con compresas heladas, utilizando spray criogénico o con equipos especiales de refrigeración de piel que permiten trabajar con más seguridad, porque al refrigerar la piel podemos utilizar disparos un poco más largos que el tiempo de relajamiento térmico sin la preocupación de quemar la piel. Y además estos equipos ayudan a disminuir el scattering térmico. Entonces, después de la documentación fotográfica del área que vamos a tratar y definidos los parámetros, la técnica de aplicación es bastante simple. Hay que utilizar siempre anteojos de protección y ofrecérselos también a los pacientes para no dañarles la retina. Refrigerar bien la piel y disparar perpendicularmente a nuestro objetivo para evitar errar el disparo por el problema de la refracción del rayo. En todos los equipos vamos a encontrar un mostrador parecido con este, que es el del equipo que yo utilizo, y que es una plataforma que trabaja con varios tipos de láseres y luz pulsada, y donde tenemos en el ángulo superior izquierdo la longitud de onda que estamos utilizando y que fue elegida conforme al target y la profundidad que vamos a trabajar, en este caso 1064 nanómetros. Abajo, y con el número 60, tienen la cantidad de energía que vamos a utilizar, que está medida en julios, que será regulada conforme la capacidad de absorción de nuestro target y la piel de la paciente. El tiempo de disparo, que en este caso es 30 milisegundos, que será regulado conforme la profundidad y el diámetro de la telangiectasia. El tamaño del spot, que está ahí, 6 milímetros, que lo elegiremos conforme la profundidad y el diámetro de la telangiectasia. Y la frecuencia entre los disparos, que debe ser la menor posible, ya que disparos muy seguidos son dolorosos y tienen la posibilidad de quemar la piel. Y para que vean cómo funciona, quiero mostrarles este pequeño vídeo. En conclusión, quiero decirles que el láser transdérmico es un método seguro para el tratamiento de telangiectasias y venas reticulares, efectivo en la mayoría de los casos y libre de reacciones alérgicas o anafilácticas. Pero el problema es que es una tecnología cara y además los pacientes muchas veces vienen a nuestros consultorios con una expectativa de milagro, ya que se imaginan que van a resolver el problema en una única sesión y que no duele. Mentira, duele y se necesita más de algunas sesiones.
Sus principales indicaciones son las telangiectasias de la cara, de los tobillos, el matting, telangiectasias muy finitas y aquellos pacientes que tienen fobia de agujas. Aquí un ejemplo de antes y después de 30 días de tratamiento. Y no hay que olvidarse de que, como en cualquier tratamiento, puede haber complicaciones, principalmente quemaduras o más raramente hiperpigmentación, que generalmente es transitoria desde que no sea por una quemadura, o hipopigmentación, que es un problema más difícil de resolver y que es más frecuente con otro tipo de láseres tipo los KTP o los diodos. El último tipo de tratamiento de telangiectasias que vamos a abordar hoy son los tratamientos combinados entre láser y escleroterapia, cuyo principio es la potencialización de la luz del láser utilizado con baja fluencia cuando se combina con un esclerosante suave. Otra gran ventaja es que por utilizar baja fluencia difícilmente habrá quemaduras y los tratamientos son mucho menos dolorosos. Existen dos tipos fundamentales de escleroterapia combinada, el CLACS y el CLAP. En el CLACS combinamos un láser con glucosa y en el CLAP lo combinamos con polidocanol. Vamos a abordar primero el CLACS. ¿Qué es el CLACS? El CLACS es una técnica idealizada por mi colega, el Dr. Kazuo Miyake de San Pablo, para tratar telangiectasias y sus venas nutridoras identificadas con equipos de realidad aumentada y utilizando fluencias de 60 a 80 julios de un láser N de Yagi 1064 y disparos de 15 a 20 milisegundos con una pieza de mano de 6 milímetros, piel refrigerada con aire helado y complementando con un esclerosante osmótico suave, que es la glucosa al 75%. Por eso se llama Cryolaser Cryosclerotherapy, CLACS. Sus principales indicaciones son las venas reticulares de hasta 1,5 milímetros y las telangiectasias con score igual o menor que 6. Y sus contraindicaciones son principalmente dos: pacientes con reflujos verticales o transversos importantes que transmitan hipertensión a las telangiectasias y obviamente los pacientes diabéticos. Como dije anteriormente, el esclerosante es la glucosa al 75%, que es un esclerosante osmótico suave, barato, con poca chance de manchar y con ninguna posibilidad de alergia. Aquí tienen un algoritmo de cómo se hace una sesión de CLACS, que como en los otros tratamientos, comienza con una documentación fotográfica e identificación de las venas nutridoras con realidad aumentada. Luego se hace una muy buena refrigeración de la piel y se dispara el láser. A seguir, y donde sea necesario, y con la ayuda de la realidad aumentada, se complementa con mínimas cantidades de glucosa al 75%. Se orienta entonces al paciente a que utilice una media elástica clase 2, 20 a 30 milímetros de mercurio, y a utilizar alguna cremita hidratante en el área tratada. Estas son imágenes de una paciente tratada con esta técnica. Aquí antes, aquí la imagen de las venas nutridoras con realidad aumentada, aquí inmediatamente después de la sesión. Y vean aquí cómo se puede apreciar que ya no se identifican más las venas nutridoras. Esto aquí es resultado inmediato. Las venas nutridoras no aparecen más. Y las telangiectasias, después de unos días, desaparecieron. Y como pueden apreciar, también las venas nutridoras no se identifican más. La última técnica que me gustaría mostrarles es la que combina láser con polidocanol, el CLAP, que es una técnica que idealizamos para tratar telangiectasias, venas reticulares y varices de hasta 5 milímetros, identificadas visualmente o con el auxilio de equipos de realidad aumentada o transiluminación. Además de eso, usamos un láser Nd:YAG de 1064 con spots variables entre 3 y 9 milímetros, piel refrigerada con aire helado y polidocanol en bajas concentraciones. El polidocanol o hidroxipolietóxido-decano es un medicamento con propiedades esclerosantes y anestésicas, como ustedes saben, y en cuya fórmula existen 14 átomos de carbono que absorben muy bien la energía láser 1064. Como pueden ver aquí en esta pequeña demostración, en este pedazo de papel blanco, donde en el cuadrado de la izquierda está el papel blanco puro
Y en el de la derecha se derramó un poquito de polidocanol al 0,5%. Y vean cómo se quema cuando recibe el disparo de láser. Hay dos formas de utilizar esta asociación. Primero el polidocanol y después el láser, o CLAP 1. O primero el láser y después el polidocanol, o CLAP 2. Utilizamos el CLAP 1 en venas más gruesas para promover un espasmo más intenso de la pared venosa, disminuyendo la cantidad de hematomas. En este caso, iniciamos como siempre haciendo una buena documentación fotográfica, identificamos las venas a ser tratadas con realidad aumentada o transiluminación y las marcamos con un lápiz blanco para no quemar al paciente, ya que el color blanco, como ustedes saben, no absorbe la energía del láser y por lo tanto no quema. A seguir, inyectamos pequeñas cantidades de polidocanol a cada 3 o 4 centímetros y disparamos el láser. Pero observen que utilizamos fluencias bajas de 60 a 80 julios, pero diferente del CLACS, utilizamos spot size de hasta 9 milímetros y tiempos mayores de hasta 50 milisegundos, porque estamos tratando vasos mayores y más profundos. Hacemos un curativo con taping y colocamos una media elástica clase 2. Y aquí algunas imágenes de antes y de después. Ahora, cuando vamos a tratar telangiectasias, preferimos utilizar el CLAP 2, o sea, primero el láser y después el esclerosante. En este caso, seguimos una secuencia parecida al CLACS, inclusive de los parámetros. Pero entonces, ¿en qué pacientes utilizamos el CLAP 2? En aquellos que tienen venas reticulares mayores o más profundas y en aquellas telangiectasias que se mostraron resistentes al CLACS. Y aquí algunas imágenes antes y después, como en esta paciente con una enfermedad severa, que es una señora de 86 años con varios episodios de varicorragias y estas enormes telangiectasias y flebeactasias. Y aquí la imagen después, ella se dio alta solita, muy contenta con este resultado, y decidió parar con el tratamiento porque vive lejos de Porto Alegre y es un problema para viajar más de 100 kilómetros, a pesar de que seguramente podríamos haberla mejorado todavía más. Así como el CLACS, el CLAP tiene la ventaja de ser un método seguro y efectivo en la mayoría de los casos, pero también emplea una tecnología cara, con expectativa de milagro por parte de los pacientes y la posibilidad, que nunca debemos olvidar, que existan reacciones alérgicas al polidocanol. La orientación después del procedimiento es similar en todas las técnicas mixtas, o sea, el uso de compresión elástica, cremas hidratantes y si necesario parinoides para tratar alguna hematomita que se pueda formar. Y para terminar quiero decirles que no existe ninguna técnica que sola resuelva todos los problemas y los desafíos que nos impone el tratamiento muchas veces difícil de las telangiectasias, por lo que el flebólogo debe dominar todas las técnicas para que, como dijimos al principio, pueda tener una caja de herramientas lo más completa posible y que pueda resolver el problema de los pacientes que nos procuren. Muchísimas gracias.